La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura, y su manejo inadecuado son una de las grandes problemáticas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a nuestros patrones erróneos de producción y consumo. La buena noticia es que podemos escribir una nueva historia para los residuos orgánicos. ¿Cómo? Reinventando nuestra relación con la basura y evitando que terminen en los rellenos sanitarios a través de la magia de una iniciativa 100% apoyada en Bicla, el compostaje. De eso hablaremos en este episodio con la intención de visibilizar la oportunidad que existe de ser sostenible sin salir de casa, de cuidar y aportar desde acciones muy sencillas, diarias, que generan un enorme impacto. Y para hablar de este importante tema de los residuos y el compostaje, quiero darle la bienvenida a Jessica Alejandra Rivas. Ella es mamá, emprendedora de 31 años, administradora pública de profesión. Creó en compañía de su socio, hoy esposo, Gabriel Torres, Más Compost, la primera empresa en Colombia que gestiona adecuada y eficientemente los residuos orgánicos de los hogares de la ciudad de Bogotá. Actualmente Jessica es directora ejecutiva a cargo del desarrollo, promoción y consolidación de la empresa con el objetivo de enamorar a cada colaborador y a cada familia para cumplir su promesa de valor. Una frase que me encanta: compostar el mundo, un hogar a la vez. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Jessica, qué placer. Bienvenida a Bicla Podcast. Claudia, muchísimas gracias. Te digo que escribiéndolo no me generó tanta emoción como escuchándolo por parte tuya. Fue la síntesis de este sueño. Muchas gracias en realidad por la invitación y, como te manifestaba antes, por ese interés de poder llevar soluciones eficientes, reales y muy prácticas a los hogares que buscan poder desarrollar la sostenibilidad. Jessica, dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con una problemática de tanta actualidad como la protección del medio ambiente, hoy quisiera que empezáramos hablando de una gestión de los residuos y de cómo el compostaje es una excelente, maravillosa, adecuada, mejor dicho, la perfecta solución. A pesar de la creciente sensibilización hacia este tema, muchas personas desconocen la magnitud de la problemática de los residuos y cómo esta repercute de alguna manera en la calidad de los suelos, del agua y de la salud de los seres humanos. De igual modo, desconocen las alternativas que tenemos cada uno de nosotros para tomar acción sin salir de la casa, como nos gusta, desde la comodidad de nuestro hogar. Los abuelitos o nuestros papás, quienes creían o aún creen que todo lo que desechamos va en la misma bolsa, la negra, y que así se tiene que seguir haciendo, pensando que con sacar la bolsita a la calle, como Shazam, como que desaparece. Magia. Y sorpresa, no desaparece. No es así. Jessica, expliquémosle a nuestros oyentes qué es el compostaje, ya que nos referimos cuando hablamos de una gestión integrada de residuos. Es una historia muy larga esta definición y este tema de la gestión integrada de residuos, pero siempre lo resumimos a sabiendas de que el compostaje es la oportunidad que nos brinda la naturaleza de darle vida a los residuos orgánicos. Y cuando te digo que es una oportunidad es porque, claro, tú muy bien lo señalas, llevamos la edad de cada uno, yo 30 años, depositándole residuos en la misma caneca, diciendo que, ok, es una bolsa negra, no debe haber otra opción, no debe haber otra manera de hacerlo. Lo que tú decías, sacamos la bolsa a la calle por el chute, como lo manejemos en nuestros espacios, y damos por hecho que la basura desaparece. Y es cuando en las noticias, cuando nos enteramos que resulta que hay un relleno que lleva alrededor desde 1988 llenándose de los residuos, en el caso de Bogotá de 8 millones de habitantes, cuando decimos, wow, o sea, en realidad debería pasar otra cosa con los residuos, hay otra manera de hacerlo. Evidentemente el compostaje es la estrategia y la forma en la que la naturaleza devuelve en vida los residuos que se producen. ¿Dónde estuvo el error?
en cortar el ciclo natural que tiene un residuo, meterlo dentro de una bolsa, cerrarlo y mandarlo a una gran lasaña de basura, donde el residuo que viene predispuesto para poder en realidad transformarse no cuenta con la receta del compostaje. La receta del compostaje es algo maravilloso que finalmente pues los ciudadanos no tenemos muy presente, también un poco por esa desconexión que tenemos con la tierra. Y la receta consta de oxígeno, consta de humedad y consta de temperatura. Tres factores que en un relleno, un residuo nunca va a tener la oportunidad. Y le digo que se imaginen una gran lasaña en un botadero porque lo que genera es una pelmace de residuos entre orgánicos, reciclables y finalmente desechos, que lo que hace es no permitir a ese residuo la transformación, se acumula humedad, empieza a generar gases, se generan lixiviados, se contaminan las aguas, se genera metano y es toda una bomba de tiempo que resulta en las noticias, la última de las 60.000 toneladas del deslizamiento de Doña Juana, y es por eso, porque finalmente no le damos la posibilidad a ese residuo de transformarse. Y es ahí donde aparece la magia, como bien tú lo dices, del compostaje, que es si en casa yo lo separo de ese reciclable, cartón, plástico, papel, de esa basura, tal vez el pañal, residuos que finalmente no pueden cerrar su ciclo de vida, los coloco en un espacio adecuado, vasija de barro, de plástico, una paca digestora, ¿por qué no? Le brindo humedad, le brindo cariño, cuidado, oxígeno y le permito que en realidad en base a ese espacio y a ese ecosistema pueda en un momento determinado devolverse a la vida en forma de abono natural. Cuando yo escucho todas sus palabras y me pongo en la posición de este oyente nuevo dentro de nuestra comunidad, que está abriendo sus oídos y sus ojos y está dispuesto a cambiar, me genera un poco de temor. Y lo digo de verdad de corazón, porque entiendo cuando algunas personas desconocemos un concepto y al desconocerlo, cuando nos hablan de esa manera como tú acabas de hablar, uno de alguna manera dice, miércoles, qué cosa tan complicada. Porque hablaste de lixiviados, de oxígeno, ya sabes, como todos esos conceptos que para muchas personas son nuevos. Y no es Sí. malo que sea nuevo. Ojo, no se sientan mal por no comprender de primerazo el concepto, porque para eso estamos acá, justamente para hacer más cercano el concepto, para que el compostaje como tal no sea un problema ni de entendimiento, ni mucho menos de ponerlo en práctica. Entonces vamos por partes. Cada año en el planeta Tierra producimos más de 2.100 millones de toneladas de residuos sólidos, según un informe de la organización británica Varick Maplecroft. Y resulta que toda la basura que producimos apenas se recicla un 16%. 16%. El resto se acumula en vertederos, en los océanos, o se quema, que también es un problema. En nuestro país, el manejo de la disposición final de los residuos está vinculada a rellenos sanitarios o a botaderos sin considerar otras alternativas. Y vamos a un lugar conocido para hacerlo más claro. Doña Juana, que es el principal relleno sanitario de Bogotá, es la principal obra de ingeniería que tiene la ciudad para disposición final de los desechos que generamos. Y me pregunto, no sé si ustedes sabían que diariamente más de 7.500 toneladas de residuos llegan al botadero de Doña Juana. 7.500 toneladas, esto es una locura. Y por supuesto, hay un tema también y es que el 50% de ellos son orgánicos, es decir, podrían ser compostados. Y como bien lo dijiste, hace poco ocurrió en Doña Juana una situación que afecta la salud de los habitantes de la zona, un deslizamiento increíble que reabre el debate sobre el futuro de estos lugares, pone en discusión el modelo de disposición final mediante enterramiento y el interrogante de si ya es hora de pensar realmente en una solución definitiva. Yo vi un post tuyo, Jessica, muy bonito, en Más Compost, Menos Basura. Para los que no saben, esa es la cuenta de Instagram de Jessica, que es con quien estamos hablando en este momento, Más Compost, Menos Basura. Y en ese post había una frase que decía que desde nuestros hogares podemos ser parte de la solución. Y, entre comillas, decías, colocar a dieta a Doña Juana por medio del compostaje. Y de esa manera evitaremos que aproximadamente el 65% de nuestros residuos lleguen al relleno sanitario de Doña Juana, ya que son orgánicos. Quiero que nos cuentes y por favor piensa en que me incluyo.
soy nueva en el compostaje y ya vamos a ir a ese lado de qué ha hecho Claudia con el compostaje para que se sientan un poco más cercanas a una realidad acerca del compostaje. Cuéntanos, Jessica, un poco sobre esto, sobre el compostaje, las alternativas para dar solución a esta problemática tan grande y si algún día de la vida podemos poner a doña Juana a dieta. Bueno, ese concepto surgió de una compañera aliada, se llaman Bacero, hacen un tema de recuperación de aceite y fue muy claro, o sea, el tema de que las personas y las familias puedan tomar una acción es imaginarse el lugar a donde van y decir, no voy a ser parte del problema, definitivamente tengo que hacer algo para que no siga siendo ni siga sumando a la problemática ambiental. Lo que tú dices lo hemos vivido desde hace más de 10 años que estamos con el tema de educación ambiental y cuando arrancamos diciéndole a la gente, oiga, es que mire, la cascarita de naranja de ese rico jugo que usted se tomó esa mañana no debería ir a esa bolsa porque se puede compostar y se puede volver en tierra. En tierra, Jessica, ¿cómo así? O sea, pero tú qué tecnología utilizas, qué cosa haces, qué cosa ¿Dónde tan compraste esa magnífica. máquina? Por favor, dime, necesito dos, ¿no? Pues, pucha, ok. Y fuimos reconociendo lo que tú dices, claro, es un concepto, a pesar de que la Tierra lo ha hecho desde sus Toda la mismos vida. inicios, es un concepto del cual estamos completamente desconectados. La urbe nos ha hecho entender que son como cosas, ¿no? Ok, produzco, genero un desecho, o genero algo, ni siquiera residuo desecho, no sé qué hacer con él, una bolsa negra, una caneca, es lo primero que pensamos. La forma de deshacernos de algo a lo cual ya no le vemos ningún uso ni ningún beneficio para mí. Y con el tema de las cáscaras, claro, la gente de una se le venía a la cabeza todo lo que tú dijiste ahorita. ¿Por qué? Porque tal vez cuando se nos ha quedado una frutica madurándose, de una que aparece, tal vez un olorcito ahí como a muy maduro, el charquito debajo si era una papaya de pronto, y donde aparezca un mosquito es como la fresa del pastel. La gente dice, olvídate Jessica, los residuos no se van a quedar en mi casa. Empiezo a levantar aquí la mano. Esa fui yo, esa fui yo. Sigue que ya te voy a contar mi historia y me parece muy interesante. Y sé que muchos se van a sentir identificados por eso mismo, porque nunca hemos tenido ni la información ni la educación necesaria. Bogotá está lejos, o sea, está hoche en el tema, no vamos a entrar a recriminar eso ni mucho menos, porque quiero y siento muy cerca el sentimiento que tú dices y a veces como que nos abrumamos, ¿no? Entonces digo, listo, voy a empezar a separar en la casa. Entonces YouTube, que es el papá pues de las soluciones últimamente, Lo máximo. separación en la casa. Como hay el compostero básico que yo les digo, hay el compostero pro. Entonces la gente pues que tiene sus 4 torres en la casa, hace vermicompostaje, hace compostaje, está en un tema de pacas digestoras, claro, el tema bruma, y es como No, pero es no, yo en dificilísimo. ese cuento yo no me meto, pues yo sigo separando y como que hasta ahí, gracias, muy amables cuando ven de pronto las lombrices, dicen no, me las imagino No, levantando la almohada y los no, bichitos cállate que, ahí. mejor dicho, no hemos llegado al detalle de cómo hacerlo ya. Por favor, no se despeguen de aquí, que esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Pero la intención es esa, entonces poder reconocer que evidentemente es un proceso natural que podemos recrear en la casa de una manera muy fácil, muy práctica, muy sencilla. El compostaje tiene algo y es que es a prueba de fallas. Al comenzar, y es algo que yo creo que le ha pasado a todas las familias composteras, todo sale mal. Empieza a oler feo. Siempre hay un doliente en la casa, ¿no? En No, tu casa creo que eres tú, no, pues es Claudia, que no, a que mí no me ha salido nada bien. O sea, te necesito. A mí no me ha salido nada bien, pero tengo todas las buenas intenciones. al comienzo, claro, entonces sale mal, empieza una persona a separar, entonces tiene como sus tachitos y demás, y el resto de la familia está como, bueno, ¿y esta nena en qué onda está? Entonces la cáscara otra vez terminó con el No, reciclable o no, terminó en la tenaz. basura, entonces el doliente vaya, sáquelo, póngalo donde es. Luego el tema de escoger un espacio dentro de la casa, en Bogotá los apartamentos. Entonces, claro, es un reto supremamente grande hacerle entender a las familias el doliente, ¿no? Y les digo yo, la persona que dice, bueno, vamos a empezar a separar y vamos a aprovechar, porque no es solamente separar en Bogotá, tal vez algunas personas aún piensan que, claro, lo coloco de pronto en una bolsa verde, tengo en el imaginario que el carro que lo recoge se va a separar en algún lado y se van a aprovechar. Desafortunadamente el No, modelo actual de Bogotá no hace eso. Hay unos experimentos de compostaje en el relleno, evidentemente, pero ponle tú que atenderán el 1% de la cantidad de claro. residuos que llega diariamente. Entonces, en base a eso, hay que tomar acciones. O sea, yo siempre les digo, no nos quedemos esperando a que el nuevo alcalde monte algo, a que nos obliguen y sea una multa por el tema de no separar. Oiga, no, si es una práctica tan sencilla, pues intentémoslo, nada se pierde con intentar. Listo, la persona empieza a separar en la casa, tal, no sé qué, escogí mi rinconcito, escogí mi recipiente,
el tema de los olores comienza a ser un fantasmita que empieza a surgir por ahí, el tema de las mosquitas y demás. Pero entonces ahí es donde entra la receta y quiero ponerlo en palabras muy coloquiales para que cualquiera que lo escuche deje como un poquito el temor a un lado y sienta que lo podemos hacer. Son 3 cosas básicas las que vamos a necesitar. Una, ¿Ya los vamos a residuos hablar de compostaje orgánicos. de una? De una, Ay, hagámosle bueno, porque yo listo, sé que pero la no me gente está respondiste si ansiosa. vamos a poder poner a dieta a doña Juana algún día. Sí, 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 por supuesto. Esto con la intención, obviamente, tú lo nombrabas, 7.500 toneladas de residuos, 60% de residuos orgánicos. El sueño de Más Compost, y lo cuento porque dicen que uno no debe contar los sueños, pero yo siento que lo cuento para recibir la buena energía de la gente que lo quiere, es en realidad poder hacer de Bogotá más compost, menos basura. Si ese Mejor dicho. 60% de esos residuos deja de llegar a Doña Juana, deja de convertirse en un problema. Ojo, Porque es que estamos ya dando un no... ejemplo de doña Juana porque Exacto. sé que es un relleno muy conocido en nuestro país, Ujú. en Colombia, pero así hay en todos lados. Si subiéramos al espacio y si desde el espacio miráramos hacia abajo, veríamos no sé cuántos millones y millones de rellenos sanitarios en nuestra tierra. Aquí todos estamos aprendiendo y el compost, Jessica, es un concepto que cada vez se escucha más, gracias a Dios. Algunas personas no saben que seleccionando tipos específicos de residuos se puede obtener fertilizantes, por ejemplo, que no solo ayudarán a que los cultivos tengan los residuos esperados, sino que también con esto conservan los suelos, los hace más fértiles, los llena de nutrientes. Y me pregunto antes de seguir, ¿tiene que ser orgánico para hacer compostaje? Sería lo ideal, pero pues en las condiciones en que estamos actuales es muy complejo poder encontrarlo y hacerlo completamente orgánico. Y no queremos que sea una barrera para ninguna persona el que diga, bueno, yo no sé de dónde vienen mis alimentos, Claro. pero finalmente lo que te decía, el residuo está predispuesto a ser transformado y a ser compostado. Y la naturaleza es tan, pero tan sabia que puede llevarlo al nivel de decir, oiga, al finalizar este proceso, esto es tan saludable para cualquier huerta y cualquier planta que usted tiene la completa garantía de poderlo utilizar. Bueno, si estamos interesados en implementar el compostaje en nuestras casas, debemos conocer las distintas maneras en que se puede desarrollar. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles son los tipos de compostaje? Vamos por parte porque yo sé que tú tienes una cantidad de información en la cabeza que necesito que la vayas botando de a poquitos, por favor, para que no nos enredemos, porque yo quiero que de este podcast al menos un 10% de nuestros oyentes salgan y digan, voy a intentarlo. Y ojalá cuando nos escuchen, luego nos escriban y digan, ¿sabe qué? Yo era uno de ellos. ¿Cuáles son los tipos de compostaje y cuáles son los componentes primordiales? Cojan un esfero, anoten por favor. Aquí va la receta, por favor, anoten con mucha precaución, mucho cuidado. No, mentiras. En realidad existen muchísimos modelos de compostaje, muchísimas formas de aprovecharlo y eso también nos da a nosotros la oportunidad de decir, bueno, cumplo estas condiciones para hacer esto o cumplo estas condiciones para hacer esta otra. Eso es indispensable. El tipo de compostaje que nosotros siempre promovemos para una ciudad, actualmente son dos, primero era como únicamente uno. ¿Qué es el compostaje seco? ¿Qué es el compostaje seco? Es la oportunidad de transformar los residuos orgánicos, que también es una palabra muy nueva. Créeme que las familias que hacen parte actualmente de nuestro programa también les genera mucha inquietud ciertos residuos. Generamos incluso una sección que se llama increíblemente compostables porque la gente es como, wow, o O sea, sea, no podía creer que esto se podía compostar. el envoltorio del tamal se composta, Jessica, o sea, yo no lo puedo creer. No, Claro, si no, es una no sabía. hoja. Entonces le contamos a la gente, exacto, ¿de dónde viene? Es que eso es una hoja de un árbol. O sea, eso no pasa por absolutamente ningún proceso, además de la cocción como del tamal y demás, pero es eso, es una hoja. Y entonces es el principio básico del compostaje y es que todo lo que uno sepa que viene de la naturaleza tiene la oportunidad de ser compostado. Eso nos borra un montón de cosas alrededor del concepto de residuos orgánicos que lo que te decía es muy nuevo. Para plasmarlo en las personas que nos están escuchando, la generalidad son cáscaras, semillas de frutas y verduras, raíces de frutas y verduras, servilletas de papel, las que no son absorbentes, las que utiliza uno como para limpiarse y demás. La borra del café es un excelente aliado para nuestro compostaje. La aromática que utilizamos es sumamente bienvenida.
Eso para un compostaje casero. Ujú. Digamos que existe un montón de residuos adicionales que se pueden compostar, pero la intención es que desde el comienzo nos salga bien. O sea, que uno se vaya motivando y va diciendo, ve, va saliendo como bien, ahora voy a experimentar con este otro residuo, pero lo básico es eso. Cuando uno mira el tema del compostaje, entonces escucha mil cosas, que los cítricos sí, que los cítricos no, que el café así, que el café asá. Puede que el compostaje tenga reglas muy básicas, pero así como su familia es única y diferente por el tipo de alimentación que tengan, ese compostaje va a ser único y diferente, porque es muy diferente el compostaje de Claudia, que no sé a qué eres adicta en temas de alimentos. No, yo no les voy a confesar aquí. Ah, caray, digamos que al Pero jugo de mentira. naranja. No, no, mentiras. ¿Sabes qué? De productos orgánicos, quizás lo que más tengo en mi casa constantemente son limones y aguacates. Limones y aguacates. Como el de Claudia, no iré a verle de pronto el recipiente de orgánicos, estará lleno de verdes, amarillos, por eso. Puede que la de Juanita, que es amante de las ensaladas, esté lleno de cáscaras de zanahoria, apio, remolacha y demás. Esa variedad es lo que hace que mi compostaje sea único y diferente. Y es muy bonito en un tiempo cuando todas las familias que nos están escuchando comiencen a contar su proceso. Es como, oiga, el mío se hizo más rápido, el mío tuvo tal cosa, al mío le salió esta cosita, esta otra. Y es evidentemente por esa diversidad de materiales. Mira Cerrémoslo que ahí yo un no poco. sabía, acá estoy aprendiendo, yo no sabía que la servilleta La siempre la servilleta también. mandaba a la basura. Y Suma. el otro tipo de compostaje? El otro tipo de compostaje para aplicar a la ciudad es un proceso que pues no es muy reciente, pero son las pacas digestoras. Las pacas digestoras son la oportunidad que como comunidad nos unamos para aprovechar nuestros residuos orgánicos. El concepto también debe ser, no, este es más nuevo todavía que el compostaje en casa, pero es la oportunidad que como vecinos tenemos un parque, un espacio verde, por medio también, es un poco diferente, pero se necesita gran material seco y gran cantidad de residuos, armamos un bloque, o sea, es un bloque de residuos orgánicos con material seco. ¿Cuáles son las bondades de esa paca digestora? Que no vas a tener que hacerle volteo, tal vez no vas a tener que estar pendiente de la humedad. Si llega cuánto macroorganismo, o se hace 100 pies, marranito, hormiga, mosquito y demás, hace parte del proceso. Y claro, yo sé que muchos cuando dije 100 pies es como, no, ya no No, yo quiero. me desmayo. Hay que reconocer. O sea, te tengo que decir una cosa. Cuando a mí me hablan de el otro tipo de compostaje que no lo hemos hablado acá, que es el que es con las lombrices californianas, de hecho para mí, hace un tiempo, era el único compostaje. Pero yo decía, no, yo no voy a, yo en mi vida voy a hacer compostaje. Yo le tengo pánico a los gusanos, perdón, así soy yo, qué culpa. A mí me ponen un tigre enfrente y seguramente no me da miedo, pero me ponen esos bichos chiquiticos y me aterran. Entonces yo solamente pensar que tenía que tener en mi casa, metidos en un balde, unas lombrices rojas, yo dije, ya, no cuenten conmigo. Pero luego cuando llegaron todos estos otros tipos de compostaje, yo dije, ok, ya, ahora sí me monto al bus. Difícil, pero lo estoy haciendo. Y entonces, sigamos por favor, que eso está muy bueno. Entonces, claro, cuando la gente dice no, y yo los comprendo, los apartamentos, algunos en Bogotá son sumamente pequeños, se tiene que salir la gente para que entre el sol. Entonces dice uno, pucha, almacenar residuos Claro. orgánicos, un espacio aireado, Jessica, o sea, no está No, no, sí, no contemplado. tengo. Tal cual. Entonces existe esta iniciativa, los invito a que averigüen, a que puedan reconocer este proceso. Se llama Pacas Digestora Silva, el profesor que es ingenió esta técnica desde ese apellido, y nos va a permitir como comunidad en un espacio verde aprovechar los residuos orgánicos. Pero Entonces, entonces para digamos esas que pacas digestoras te tienes que poner de acuerdo con tu comunidad, ¿sí? Ok. exactamente, sí, digamos que cada uno va teniendo como sus requisitos, lo que te digo, entonces si yo solito siento que no puedo, pero yo tengo una buena relación con la gente de mi edificio, con la gente de mi cuadra, oiga, venga gente, separemos esta semanita, vamos y hacemos allí un ensayo y miramos cómo nos va. ¿Qué es lo bonito de esa paca digestora y lo que lo hace tan mágica? Que en un mes, si estaba esa cáscara de agua, la semilla de aguacate que echó Claudia, es muy probable que esté el brote de ese primer aguacate de arbolito y por los lados tal vez las semillitas de tomate y por aquí que alguien había echado una uchuva y comienzan a nacer. Entonces esa es la Dentro vida del mismo misma compostaje, transformada. no puede Exactamente, ser porque esa belleza. lo que empieza a pasar adentro es que se empieza a transformar, empiezan a descomponerse los residuos, empieza a ser nutriente y las semillas, que están súper predispuestas a cualquier espacio en el cual puedan llegar a brotar, comienzan a brotar. Pero eso no Y pasa eso, en el otro créeme, compostaje. tal vez uno a veces llega a ver un brotecito de alguna cosa, pero no, hace parte de pronto, tal vez si colocaste calabazas o cosas que son como de un brote muy, muy rápido,
pero no, digamos que no lo llegarías a ver como lo puedes hacer en este proceso de compostaje comunitario. Leímos también por ahí que el compostaje casero o doméstico emite 5 veces menos gases de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la misma cantidad de desechos de cocina y de jardín. ¿Por qué? Es por un tema de cantidades, por decirlo de alguna manera. Un compostaje a gran escala son montañas gigantes de residuos, gigantes, que obviamente para poder transformar adecuadamente esa cantidad de residuos llega a una temperatura hasta de 70 grados centígrados. Eso sí o sí va a generar un efecto de gases. No, obviamente nunca se puede llegar a comparar con el de un botadero o el de un relleno, pero evidentemente el que tú lo hagas en tu casa va a alcanzar una temperatura entre los 30 y 35 grados centígrados y eso va a hacer obviamente que nunca pues generes como esa cantidad de gases y demás. Pero siento que en este caso pues todo está válido y todo está hecho para que colocando en una balanza este tipo de compostaje comunitario a gran escala o en el hogar, pues obviamente genere mucho más peso que la contaminación que se genera en los botaderos. Pues definitivamente educar siempre será la mejor forma de accionar y por eso quiero que hagamos, como dicen por ahí, el ABC del compostaje. Y ahora sí, señores, me pongo seria, saquemos un papelito, un esferito y empecemos a anotar. Porque quiero que me respondas, hagamos una lista de las cosas que sí podemos poner en el compostaje y las que no podemos. Y quiero que tú me las digas, pero también te voy haciendo preguntas porque de repente pensando en lo que tengo en la nevera quisiera saber si se puede o no se puede. Porque como tú bien dices, de repente lo fácil sería irnos a las cáscaras, pero hay muchas otras cosas que tenemos en nuestros refrigeradores, en nuestra despensa, que consumimos y que queda algo por ahí que se convierte para nosotros en basura, pero que puede ser compostaje y no sabemos. Entonces, Totalmente de acuerdo. que sí se puede. Cualquier residuo orgánico crudo, cáscaras, semillas, raíces de frutas y verduras. Si se nos da una frutica entera, pues también puede ir. No es la intención para no sumar a las cifras de desperdicio de alimento, pero pueden ir las servilletas de papel, la borra de café. ¿Por qué las servilletas eh, de papel sí? ¿Y por qué yo siento que no? O sea, porque siento que es papel y como está mojado o está sucio, para mí sería basura. ¿Por qué la servilleta de papel sí? La servilleta de papel, la base es celulosa. Entonces, el que esa base sea celulosa hace que la base principal, el 80% del material, sea orgánico. Entonces, que ese porcentaje tan alto lo sea, la hace compostable. Tal vez fue que recogimos y limpiamos un poquito de aceite, tal vez fue que la cogimos y cogimos para limpiarnos de pronto un exceso de comida y demás. Finalmente, todo lo que va ahí en una pequeña cantidad cocida, pero la servilleta como tal es un 80-90% repleta de celulosa y es un componente esencial para el compostaje. Vea pues. ¿Qué más sí? Hay una discusión con las bolsitas de té o las bolsitas de aromática, ¿Por qué? porque muchas empresas las hacen de papel, evidentemente uno la coge así y se le deshace como las manitas cuando está muy mojada, pero hay otras que son de tela, también que la cuerdita o que la etiqueta. Entonces ahí es un poco también de experimentar. Nosotros, bueno, hace un tiempo consumíamos, ya no, las colocábamos enteras. Evidentemente las que eran de tela, pues el pobre residuo orgánico quedaba ahí como metido encapsulado, porque la tela pues finalmente Claro. no es compostable, tiene otros procesos de transformación. Entonces ahí es la tarea de abrir la bolsita de té, sacar el rellenito, quitar la etiqueta que es papel y poder compostarla. Entonces, pilas, si yo tengo una bolsita de té que viene en tela, yo sé que el residuo adentro lo puedo compostar y la tela va a quedar volando. Eso me hace ir un paso atrás a decir, oiga, la próxima vez tal vez que yo vaya a comprar, pues mejor compro tal vez la que ya viene Ah, así no, como, claro. No, 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 no. Eso me parece súper importante que lo digas porque una de las misiones de Bicla justamente es que empecemos a pensar en el consumo responsable y empieza desde ahí. Si yo sé que esa bolsa de té pues no funciona para el compostaje o va a generar más basura, pero tengo la opción de encontrar una que sí me ayuda a generar menos basura y que puedo compostar y que de igual manera es deliciosa, pues vámonos por esa. tal cual. Entonces ahí entra como la premisa de hay cosas que estamos haciendo bien, pero que podemos hacer mejor. Ok, Entonces, volvemos a nuestro tema. Bolsitas de té. Si tienen flores en su casa, son supremamente bienvenidas. Si tal vez tienen un jardín más grande, cuando poden, cuando hagan temas de jardinería, todo eso es completamente bienvenido. Tal vez una tierrita, una matera que rompió nuestra mascota o demás, es bienvenida dentro del proceso. Se los digo como residuos así extraños y demás. Y esa es como la generalidad para un proceso de compostaje casero. quiero preguntarte por otras cosas. Leche, ¿sí o no? La leche, Yogurt. la leche sí o no, el yogur un poquito, porque es que hay un tema que se llama activadores
Y el yogur es un Activadores, activador. sí, son elementos que contienen en su base ya microorganismos. Ustedes saben que el yogur, pues se le coloca unas bacterias para que la leche se transforme en yogur y esas bacterias nos pueden ayudar en nuestro proceso de compostaje, pero es un poquito, o sea, es un chorrito, una tapita para activarlo, pero no es que cojamos ahora de comprar el yogur de O mil sea, no sabores, es no que nos el gustó el yogur compostaje, grandísimo no. que tenía se venció, entonces lo echamos todo ahí. Ese no, un No, por poquito favor, está no, bien. no. Sí, la leche a metros y todos sus derivados. Ah, no, otra Perfecto. cosa, azúcar. ¿Se puede compostar el azúcar? Pues sí, son microorganismos benéficos vivos, pero pues sí, digamos que es que el tema de comida, yo siempre les digo como, pao, pao, no lo boten, no compren tanto, no lo desperdicien, pero finalmente si en un llegado caso, en una proporcionalidad, ¿no? No es que cojamos un tarrado y le coloquemos Claro. porque pues no va a pasar nada. Listo. Cáscaras de huevo. Súper bienvenidas. Las semillas del aguacate, las tuzas de la mazorca, tienen como sus detractores porque dicen como, Jessica, eso es una piedra, o sea, esta cáscara de esta semilla de aguacate no le va a pasar nunca nada. Y me encanta cuando al mes se les deshace en la mano. Wow. Ah, vio que sí. La La tusa de tusa. la mazorca es lo mismo. Los ameros de las mazorcas para la gente que tiene la Todas las tuzas oportunidad. son compostables, todas. Échenlas ahí todas. Aprovechen, aprovechen. Tienen una tusa, pónganla en el compostaje. Muy bien. Ahora vamos con ¿Qué lo que otra? no. Con lo que no. Entonces, existen otros tipos de residuos que se generan mucho en casa, tal vez las personas que tienen mascota. Entonces, claro, cuando yo peino a mi perro, peino a mi gato, sale el montoncito de pelo. Ese tipo de residuos es compostable, pero a gran escala. En mi casa voy a parecer como un explorador, porque cada vez que vaya a hacer volteo, voy a encontrar tal vez los pelitos de la mascota, porque como te decía al comienzo, no alcanza la temperatura para poder transformar un tipo de residuos como ese. Mm, Entonces, pilas porque es compostable, pero no en el proceso de compostaje que vamos a hacer en la casa. ok. ¿Listo? ¿Qué otra cosa no es compostable dentro de la casa? Ni huesos, ni carne, bien sea de pollo, de vaca, de pez y demás, Proteína ni las animal. espinas, proteína animal, fuera de nuestro proceso de compostaje casero, a gran escala se puede compostar. A gran escala se pueden llegar a transformar los residuos cárnicos, proteína animal, toda la que imagines, no es la intención tampoco, pero se puede. Mientras que en la casa y yo creo que muchos lo hemos vivido, tal vez un pedacito de carne que se quedó por fuera de la nevera y el olor es muy característico. Es muy diferente al olor que tú sientes en una cáscara de banano y al proceso de descomposición. Eso genera varias cosas. Uno, que te comience a oler maluco y dos, que se generen patógenos dentro del compostaje que luego el resultado no lo puedas usar en cualquier espacio verde. Súper importante eso. Entonces, nada de cárnicos y ahora sí, nada de residuos cocidos, que se me quedó el arroz, que las verduritas, que los frijoles se me quemaron, que fue que compré mucho tal, que el domicilio lo pedí muy grande y solo era yo, que otra vez un paso atrás. Como tiene de claro todo lo que le dicen. Ya me imagino que tienes un libreto de todo lo que te dicen cada vez que llegas a la casa. Bueno, ya vamos a hablar del negocio, pero me parece buenísimo porque ya tienes libreto, ¿no? Ah, es que, listo, perfecto. En ese caso Eh, es cómaselo todo, no pida en exceso, guárdelo para el día siguiente, etcétera, por favor, etcétera. un paso atrás, siempre un paso Acuérdense atrás. que solamente en Colombia hay un desperdicio de 9 millones de toneladas de residuos que se pueden consumir. Vamos desperdiciando 9 millones de toneladas de comida en Colombia. Entonces, seguimos en los nos. En los nos. El cabello de las personas se puede compostar a gran escala, no, no puede estar tinturado. En la casa no lo podemos O compostar. sea, el mío ni de vainas. Es lindo, Claudia, no, es lindo tu cabello. No, y el mío, ya no es el mío. Yo puedo compostar solamente mi raíz. Bueno, Perdimos listo. el año. Entonces, el pelo no, por exactamente lo mismo del pelo de Tal los cual. Y con animales los y de las huesos, carnes, porque no llega a una temperatura suficiente para poder descomponerlo. tal cual. Y con los huesos pasa algo muy chistoso. Les decía yo a los niños en un taller, ustedes van a parecer exploradores dentro de su compostaje porque le van a ir Ajá. el volteo y encuentran el hueso de pollo. Desafortunadamente, nuevamente, el proceso que desarrollamos en casa no alcanza las temperaturas ni desarrolla el material microbiano adecuado para transformar ese tipo de material. Cuando lo hacemos a gran escala es un gran aporte de calcio y de otro tipo de minerales necesarios para un proceso de compostaje. Pero en casa está bien así. El calcio no lo agrega a las cáscaras de huevo. ¿Qué otra cosa? Con el cartón tenemos un dilema porque muchas personas lo utilizan Pero obviamente el cartón es para el proceso de reciclable. compostaje, pero el cartón es reciclable. Y yo les digo, siempre piensen en la primera opción, recíclelo. O Sí. sea, podemos utilizar otros materiales para compensar el tema,
pero recíclelo siempre. El plástico, ahí hay un tema súper grande, yo sé que era parte de todo otro de tus podcasts y dará mucho para acá No, hablar, yo que es el quisiera, tema de los empaques bio. bueno, no, te tenía la pregunta, en serio, porque para mí, yo tengo un dilema horrible con todos los empaques que hoy en día se hacen llamar biodegradables o compostables o etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, por ejemplo, que una bolsa que es compostable se demora, porque todas se demoran distinto, pero digamos que hay unas que se demoran 60 días en descomponerse. Pero resulta que el compostaje en casa, ese del que tú no estás hablando, se demora ¿cuánto tiempo? En casa podemos estar alrededor del mes y medio, 2 meses. Ok, eso quiere decir que el compostaje está mucho antes de que se descomponga esa bolsa que supuestamente es compostable o ese recipiente que supuestamente es hecho de caña de azúcar o de cáscara de aguacate. Ahora hace un par de días leí que una mexicana creó unos empaques plásticos hechos de cáscara de naranja. Entonces, sí, todas esas iniciativas son muy buenas, mejor que el plástico, sí, pero ojo, porque eso no se descompone como la gente cree. Eso no es que lo tiremos a la calle, a la basura, a la montaña y se descomponga con el sol así nomás. Si estos residuos no son dispuestos de la manera correcta, de todas maneras, ese plástico a base de productos naturales, de todas maneras llega al océano. Y de todas maneras se lo alcanza a comer un pescado, una tortuga y mata de todas maneras nuestros arrecifes coralinos, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual, eso es un debate total porque yo digo que a veces, o sea, los seres humanos tenemos cosas muy buenas, pero somos perversos. Y esa perversidad va ligada a que, claro, muchas personas en este momento están en la onda de decir, ok, voy a generar un cambio y un cambio va a ser en el tema del consumo, voy a dejar de consumir X material plástico y me voy a ir por X material que tiene una etiqueta verde, dice eco, que dice bio, que dice oxo, biodegradable, compostable, lo que sea, y yo lo consumo con la fe ciega de pensar que, claro, cuando yo lo disponga, bien sea que tenga un proceso de compostaje en casa o que lo disponga en la basura, algo mejor va a pasar con ese residuo. Y evidentemente lo que tú nos comentas y nos dices es completamente cierto. Al residuo, no porque diga compostable, bio, demás, es como una magia pues que va a hacer que se transforme y se desaparezca de la manera como lo tenemos concebido. Entonces eso hace que se haya generado un gran volumen de este tipo de residuos que muchas veces el tema de compostable es que un 10% de esa cadena total es lo que es a base de un material vegetal. El resto, el 90, es plástico. Entonces, las familias, claro, me envían súper contentas. Jessy, mira, mi domicilio llegó en este biodegradable, no sé qué. Le dije, oye, rásgalo, rásgalo si se parte como papel. Y la foto es de un plástico así estirado, pues en toda la mitad. Entonces, obvio, llega la desilusión, llega el tema, le digo, bueno, en ese momento es cuando te digo que somos un poco No, perversos porque es ese tema es un tema muy aprovecharse. difícil Sí, es y te digo, complejísimo. yo apoyo mucho a los emprendimientos de bolsas biodegradables, compostables o como las quieran llamar. Sí, sí me alegra de todas maneras que estén innovando, porque la innovación hoy en día vale mucho y que estén dando una opción. Sí es mejor que tenga un 10% menos de plástico una bolsa, definitivamente, pero también somos, y ya me pongo pues como en el lado del consumidor, he comprado varias de ellas, he tratado muchísimas. Y si es 100% compostable, entonces no me sirve, porque entonces pongo un poco de cosas ahí y se me rasga. Entonces digo yo, esta bolsa compostable no me sirve. No sirve. Claro, no sirve de nada porque entonces termino yo con la basura en el piso. Pues claro, no sirve. Pero entonces si es resistente, uno dice, tiene plástico, ¿ok? Entonces, no sé, eso es un tema largo y complejo y Tampoco nos podemos es desviar por otro lado, pero es un tema que lo dejamos en el tintero para que lo tengan en cuenta a la hora de buscar ese tipo de bolsas o de empaques que vienen supuestamente de caña de azúcar o de yuca o de maíz o de total, aguacate o total, de total. No, naranja, y es no pero abrumarse. apoyo los buenos emprendimientos y las buenas ideas Ujú. y apoyo la innovación. Quiero que nos hables de tu negocio, porque si hay algo que yo aplaudo y agradezco, es que nos acoliten la pereza. No te preocupes, yo soy muy sincera Eh, en mis talleres y les digo que sí. sí, sí, bueno, listo. Y cuando hablo de que nos acoliten la pereza, es
por lo siguiente y quiero que estén muy atentos, los que nos están escuchando, que abran bien los oídos, los que nos están viendo, por favor, atentos. Es difícil hacer compostaje. Es complicado, muy complicado dar ese paso. No los juzgo. Y si están en un apartamento, Jessica, la pregunta del millón siempre es, ¿y yo qué hago con eso? Listo, ya hice el compostaje, ya tengo todo en el lugar que es. De repente tengo un buen recipiente para hacer el compostaje. Aquí quiero darle el crédito a una empresa que encontré, no los conozco, no puedo dar fe de ellos porque no conozco, pero lo he visto y me parece que es ganador. Se llama Compostina, que es Bioambiental. ¿de bioambientar? Sí, de bioambientar, exacto. Ujú. No los conozco, los vi, me pareció fantástico porque te dan una opción para que compostes en casa. Pero una vez yo tengo eso, si yo tengo un jardín y tengo una huerta, pues bueno, ya tengo el jardín, tengo la huerta, tengo el fertilizante, tengo el compostaje y se lo pongo a la huerta. Pero si yo vivo en un apartamento pequeño, ¿para qué hago compostaje? ¿Yo qué hago con eso? Para mí termina siendo basura. ¿Qué hace tu compañía para que eso no termine siendo basura? Bueno, más compost, menos basura, nace como un sueño de que cuando arrancamos con esto nosotros promovíamos el compostaje en casa, teníamos un sistema de compostaje para los hogares, unas vasijas de barro preciosas que las hicimos con los artesanos de Ráquira y al principio era un sueño, o sea, todas las familias súper juiciosas, Jessy, mira, ya piqué todos mis residuos súper chiquitos, ya los puse, les puse el material seco, mira el hongo que me salió hoy, Jessy, por Dios. En un mes, Jessica, no encuentro las cáscaras que había echado esta vaina, si era verdad. Jessica, te amo, Jessica. A los 3 meses, Jessy, es que tengo las 3 vasijas llenas de abono. Ya sembré el frijol, ya Claro. sembré el tomate, ya sembré la cebolla. ¿Qué hago? No, pues dale, de una. Vamos a empezar, vamos a regalárselo a tu mamá, vamos a colocarlo en el jardín de la copropiedad, vamos a adoptar el árbol del parque. Listo, Jessy. ¿Y el resto qué lo hago? No, Claro. pues miremos. Entonces, claro, digamos que una aterrizada que nos pegamos durísima fue que una familia en promedio en Bogotá produce 10 kilos de residuos orgánicos a la Qué semana. locura. A la semana, nuestros baldecitos en los que recogemos son unos baldes de pintura de unos 35 centímetros de alto y salen supremamente llenos. Entonces, claro, fue la aterrizada de, ok, un sistema de compostaje para los hogares, tal vez sea el inicio para que las personas reconozcan un proceso de transformación, pero no es una solución a largo plazo. Las personas finalmente, listo, no, ya, y bueno, Jessy, no puedo montar una venta de compostaje, ¿o qué hago? Entonces, lo que les dijimos, bueno, finalmente sigan separando los residuos porque son familias que no coinciden volver a mandar un residuo orgánico al botadero. Separen ustedes los residuos y nosotros nos encargamos del resto. Darle esa opción a un ciudadano, una persona que vive en Bogotá, que está ligado completamente al tema ambiental, fue lo que tú dijiste, wow. O sea, Bomba. Jessica, en realidad, como no se me ha ocurrido antes, como no la han sacado antes, como no las habíamos hecho antes, lo sacamos como un piloto, ¿no? Diciendo, ve, ¿será que Bogotá necesita de un programa de recolección de residuos orgánicos? Y ha sido tan bonito que nos hemos encontrado con personas que literalmente nos estaban esperando. Era como, Jessica, yo hacía esto en la ciudad en la que vivía, yo he visto esto en otros países, Bogotá lo necesitaba hace mucho tiempo. Y lo que hacemos es eso, Claudia, compostamos el mundo un hogar a la vez, le brindamos una solución eficiente, práctica, sencilla, limpia y pues con una motivación gigante porque tú sabes que la bolsa que tal vez sacabas cada segundo día, ahora la sacas cada octavo, cada décimo, porque cuando te empiezas a compostar, el reciclaje te queda listísimo, o sea, nunca se te vuelve a ensuciar con el chorreado del orgánico, empiezas a decir, oiga, si esto ni lo composto ni lo reciclo, voy a dejar de consumirlo porque no sé cómo cerrar el ciclo. Entonces el tema del compostaje se convirtió en ese primer paso hacia la sostenibilidad actualmente de más de 900 familias en la ciudad de Bogotá. Wow. Entonces, ese sueño se aterrizó a solucionar una problemática muy compleja y lo hacemos desde la gente, que es lo más bonito. Hace 2 años en una bicicleta, una playera morada, y hoy acompañamos a más de 900 familias en el aprovechamiento de sus residuos orgánicos. Si yo vivo en Bogotá y tengo la buena intención de hacer compostaje, ¿qué tengo que hacer para tener tu servicio? ¿A dónde llamo? Nos pueden escribir al WhatsApp o nos llaman 314-264-0138 o en mascompost.org, diligencia en un formulario supremamente sencillo. Les escribiremos con todo el amor y gusto al siguiente día y agendamos la entrega del recipiente. Es una cosa supremamente fácil, sencilla. Nos gusta mucho porque la gente apenas se inscribe, de una empieza a separar los residuos. Cuando yo llego a dejar el recipiente es como, Jessy ya tenía esta bolsita porque es que desde el día que yo me inscribí, ningún residuo mío va a volver a la basura. ¿Cuánto cuesta? Entonces, se maneja por una mensualidad de 40.000 pesos.
independientemente de la cantidad que tú saques, el baldecito medio vacío, medio lleno, completamente lleno con ñapa, con bolsita como nos pasa a veces, son supremamente bienvenidos. Esa es la forma en la que desarrollamos y trabajamos en Bogotá. Wow, pues a mí me parece un negocio mega campeón. Te felicito, felicito a tu esposo por esta iniciativa. La agradezco un montón porque no solamente, obviamente, estamos ayudando al planeta con esta maravillosa solución, sino que estamos solucionándole ese problema a muchos hogares, en este caso en Bogotá, y ojalá que este modelo, yo soy de las que digo, ese tipo de modelos son los que se tienen que copiar, y con todo el respeto te lo digo. Porque de Total. todas maneras, así Jessica quisiera, no podría manejarle los residuos a toda Latinoamérica. Entonces, ojalá nos escuchen muchos, te llamen y puedan replicar este tipo de iniciativas. Te felicito, Jessica. Completamente. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Claudia. No, a ti muchísimas gracias. Y lo que tú dices es completamente cierto. Tal vez mucha gente dice, bueno, pero ¿para cuándo para todo Bogotá? Pucha, son 8 millones de habitantes. Es concebir la idea del sueño, plasmarlo y hacerlo realidad. Créame que las personas están muy abiertas a este tipo de posibilidades, de iniciativas. La humanidad ya no es la de hace 30 años, ni siquiera la de hace 10. Esta época y esta temporada nosotros dijimos como, no, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora para mantener la empresa, los empleados? Y que las personas tuvieran que convivir, marque sus residuos, hizo que Más Compost cogiera un ascendente impresionante. Las personas son como, Jessy, no puede ser la cantidad de residuos que yo produzco. Empecé a compostar, pero pues en realidad me queda pequeño el tema. Hagámosle de una, arranquemos. Y ha sido de verdad una temporada muy bonita para nosotros y para poder seguir acompañando más familias. Qué bueno, Jessica, muchísimas gracias y un saludo muy especial a tu esposo. Claro que sí. Qué buena charla la que tuvimos con Jessica. En nuestra sociedad se genera actualmente una gran cantidad y variedad de residuos de diversos orígenes, algunos de ellos en cantidad cada vez más elevada, cuya acumulación genera problemas en el medio ambiente y en nuestra salud. Es por eso que el aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de todos, y qué bueno que existan alternativas como el compost para lograrlo. Nosotros, como consumidores, tenemos la posibilidad de elegir qué productos compramos y cómo los utilizamos. Compostar no es solo gestionar un residuo, es sembrar un nuevo hábito, es convencernos de que las cosas pueden y deben hacerse diferente. Tú puedes dar un paso más hacia un planeta más sostenible y, por supuesto, en equilibrio. Hasta el próximo episodio de Bicla Podcast.